Hola, soy Tim y tengo 13 años. En los últimos meses estuve robando a mis padres. Por supuesto, no lo pensé de esa manera al principio. Pensaba que eran cosas que no necesitaban y que estaban por ahí tiradas. Cosas que estaban ahí y que se podían aprovechar mejor. Pero es mejor si te cuento la historia desde el principio. La verdad es que mis padres están bastante bien. Estaban orgullosos de que hiciera campaña por la acción climática y de que colaborara con un orfanato en África. Mis padres siempre estuvieron de acuerdo conmigo cuando decía que el mundo es muy injusto y que el nivel de pobreza en nuestro planeta es insoportable. Incluso cuando les preguntaba si pensaban que deberíamos hacer más para ayudar a los que están en una situación peor, estaban de acuerdo conmigo. Al principio estaban siempre abiertos a que les pidiera donativos para diversos proyectos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se mostraron cada vez más reacios a darme algo, y decían que era el turno de los otros padres. Entonces tuvimos una discusión. Se trataba de los gastos de impresión de una octavilla en la que se convocaba una manifestación por el clima. Pedí a mis padres que cubrieran la cantidad que faltaba, pero me dijeron que no tenían dinero. Así que dije, entonces vendamos algo. Tenemos tantas cosas que serían buenas para vender y que ninguno de nosotros echaría de menos. Ya es suficiente, no vamos a vender nuestras cosas. Y te equivocas, las echaríamos de menos. No quiero oír hablar más de eso, dijo mi madre muy enfadada. Pero lo haré, objeté. Pero mi padre también dijo que ya había oído suficiente y la discusión terminó ahí. Unos días después, leí que una tormenta destruyó el techo de la escuela del orfanato africano en el que trabajo. Necesitaban desesperadamente dinero para un tejado nuevo. Sabía que no podía pedírselo a mis padres. Acababan de decir que no y se enfadarían si volvía a pedírselo. Sin embargo, teníamos tantas cosas innecesarias. Quería demostrarles que no echarían nada de menos. Y yo estaba ayudando. Un colegio era mucho más importante que cosas inútiles en cajones y armarios. Justo después de mi sesión de tutoría, estaba solo en casa y busqué en algunos cajones. Encontré una cartera con dinero en moneda extranjera, una cámara que no había sido usada en mucho tiempo y una pieza de oro. Puse la cámara y la moneda de oro en un sitio de subastas. Llevé el dinero al banco y lo cambié, igual que las monedas de mi hucha. Deposité el dinero en mi cuenta bancaria y lo transferí directamente a la cuenta del orfanato. La cámara y la pieza de oro se agotaron inmediatamente, lo que puso aún más dinero en mi cuenta. Inmediatamente envié el dinero. Fue muy conveniente que mis padres fueran a comprar para mis abuelos todos los miércoles después del trabajo. En esos días recibía educación en casa con Nina, una chica mayor de mi escuela. Pero aún tuve tiempo de envolver los paquetes y llevarlos a la oficina de correos sin que mis padres se dieran cuenta. Por desgracia, el dinero recaudado no bastó para financiar el tejado de la escuela. Así que volví a casa a buscar cosas que nadie echara de menos. En el sótano, encontré los esquís de mi padre. De todos modos, ya no esquiaba tras un accidente de esquí que sufrió hace 2 años. También había un reloj de bolsillo en el fondo de un cajón de su armario que nunca había visto antes. En el fondo del armario de mi madre encontré una bolsa y unos zapatos debajo de unas cajas de zapatos. Parecían nuevos y tampoco los había visto antes. Les hice fotos con mi teléfono y los puso a la venta en plataforma de subastas. Los esquís, la bolsa y las botas dieron bastante dinero. La gran sorpresa fue el precio del reloj de bolsillo. Se había subastado por más de 1.000 euros. Estaba muy contento. Inmediatamente transferí el dinero a África y empecé a empaquetarlo todo. Los esquís se recogieron en nuestra casa. Quedé con el comprador para que las recogiera un miércoles mientras mis padres salían de compras como de costumbre. Por la mañana llevé el dinero al banco y lo transfirió de nuevo. Unos días después,
Se había recaudado suficiente dinero para reparar el tejado de la escuela, y yo había desempeñado un papel importante. Estaba muy contento. Poco después, leí que el capitán de un barco de rescate había sido procesado. Había salvado a unos refugiados de ahogarse y los llevó a tierra sin permiso. Se necesitaban urgentemente donaciones para financiar este costoso pleito. Durante mucho tiempo me molestó la falta de interés de los políticos por el hecho de que tanta gente se ahogara en el Mediterráneo, y no entendía por qué no hacían más. De nuevo busqué en todos los rincones posibles y me sorprendí mucho cuando encontré una mochila en el ático con todo tipo de cosas de mi difunta abuela. Fotos, cartas y también algunas joyas. Mi abuela ya no necesitaba las joyas y a mis padres no parecía importarles. Así que decidí hacer una foto de las joyas y subastarlos. El miércoles siguiente, mi sesión de tutoría había terminado y Nina acababa de irse. Pero aún podía oír su voz fuera de la casa. Salí y vi a 2 policías hablando con ella. No paraba de decir no en voz alta y estaba obviamente muy disgustada. Unos instantes después llegaron mis padres. Habían llegado a casa más pronto de lo habitual. Tardé un momento en comprender lo que estaba pasando. Seguramente mis padres se habían dado cuenta de que cada vez desaparecían más cosas de casa y pensaban que Nina era la única sospechosa, aunque apenas la conocían. Para atraparla en el acto, habían informado a la policía. Corrí y grité: ¡No! ¡Esperen! Nina no tiene nada que ver con esto. Mis padres estaban horrorizados. Pidieron disculpas a Nina y a la policía. Luego tuvieron una larga charla conmigo. Estaban muy decepcionados, pero también dijeron que asumían cierta responsabilidad por lo ocurrido. Querían saberlo todo al detalle. Por supuesto, tuve que retirar inmediatamente las joyas de mi abuela de la subasta. Cuando le dije a mi madre que aún no había vendido las joyas, se sintió muy aliviada. Y dijo que solo había guardado esa mochila con las cosas de la abuela porque los recuerdos eran aún demasiado dolorosos. A mi padre le sorprendió que yo no lo considerara un robo en absoluto. No es asunto tuyo y nosotros decidimos por nosotros mismos lo que hacemos y lo que no hacemos con nuestras cosas, dijo secamente. Aunque entendemos que es injusto que los niños no tengan techo ni libros para ir a la escuela, añadió. Puedes hablar con nosotros y convencernos, pero no puedes ignorarnos y decidir por nosotros. No se trata solo de robar, también es muy irrespetuoso e injusto, dijo mi madre. Todos estábamos tristes, y mis padres dijeron que aún estaban pensando en las consecuencias de esto. Esa noche fuimos a casa de Nina y le pedimos disculpas de nuevo. Mis padres dijeron que habían cometido un grave error y que no deberían haber sospechado de Nina. Nina ya no quería darme clases, lo que me disgustó aún más, pero podía entender la razón. Al día siguiente mis padres me comunicaron las 3 sanciones por mi comportamiento. 1. Tuve que renunciar a 1/3 de mi paga durante el resto del año. 2. Mis padres iban a mi habitación justo después de nuestra conversación y se llevaban 7 objetos de valor. Los venderían y donarían el dinero a una organización de su elección. 3. A partir de ahora habrá una tarde a la semana en la que no haremos otra cosa que hablar sobre cualquier cosa que nos pareciera importante. Me quedé de piedra. Tuve que quedarme en el salón mientras mis padres iban a mi habitación a elegir cosas para vender. Volvieron con mi monopatín, mi trofeo de atletismo, la lamparita de mesa de mi abuela y mis 4 álbumes de fútbol. Todas estas cosas que ya no usaba o usaba raramente, pero a la que seguía muy unido. Era difícil de tragar. Pero supongo que eso es lo que sentían por las cosas que les quitaba. De hecho, subastaron todo y donaron lo recaudado a una organización que se ocupa de jóvenes delincuentes. Empecé a ver las cosas desde su punto de vista, y aunque tenía buenas intenciones, me di cuenta de que estaba equivocado, y ahora entiendo que a menudo es muy difícil juzgar lo que es importante o valioso para otra persona.
Si te gustó mi historia, no olvides darle un like a este video y suscribirte al canal para recibir más historias emocionantes. ¡Hasta pronto!